Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con los videos de Python y Django. El video anterior vimos lo que eran las URLs. Vamos a continuar con lo que es las views, los métodos dentro de las views. Pero antes de eso es importante tener en cuenta que necesitamos crear y configurar nuestras templates. Y vamos a hacer un repaso y comprender cuál es la razón. Si vemos aquí, tenemos el modelo MTB, que es el modelo que maneja Django, muy similar al modelo MVC de los frameworks tradicionales, con algunas variaciones que tiene Django. Hasta ahora hemos creado nuestro modelo y las migraciones para la base de datos. Esto lo tenemos ya. Ya creamos las URLs, que son unas URLs básicas que hemos creado, pero ya comprendimos el concepto de lo que son las URLs. Aquí está todo el modelo. Miren cómo funciona completamente el modelo. Cuando el usuario hace una solicitud HTTP, o mejor dicho, escribe en el navegador una URL, esa es interpretada por Django, porque está creada esa URL, y él como segundo paso entonces busca cuál es el método asociado dentro del archivo views, dentro de la vista. Al buscar ese método asociado, él va al modelo, que eso es lo que nos hace falta a nosotros ahora, a traer la información, digamos que fuera un listado de alumnos, va a ir al modelo a traer ese listado. Todavía no hemos creado ese método, pero digamos, o que va a agregar uno nuevo, va a ir al modelo y va a ir a la base de datos. Ese es el tercer paso. La vista interactúa con el modelo para obtener los datos. Y el cuarto es que la vista llama al template. Entonces, para, digamos, mostrar el formulario de ingreso de datos, tenemos que tener creado el template o plantilla donde se va a mostrar ese formulario. Una vez que ese formulario es mostrado, es enviado o renderizado, entendiendo renderizado como dibujado en el navegador web, lo que en ese caso queremos. En este caso vamos a hacer el formulario de ingreso de datos, es el quinto paso. Entonces, antes de entrar a crear el método que nos permita ingresar esos datos, lo que vamos a hacer es crear la plantilla donde se va a renderizar ese formulario. Entonces hay ciertos pasos previos que hay que hacer para configurar dentro del proyecto en general. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear, nos vamos a ir a las carpetas. Aquí tenemos nuestro proyecto donde está el archivo manage. Vamos a crear una carpeta llamada, le podemos poner cualquier nombre, pero plantilla si queremos, o lo vamos a poner templates. Ya tenemos nuestra carpeta llamada templates en la estructura de nuestro proyecto. Entonces, si nos vamos al editor, ya vamos a ver que aparece templates, y dentro de templates vamos a crear cada uno de los templates de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, recordemos que vamos a tener, digamos, este es un sistema de matrícula. Si creamos alumno, dentro del template debe haber una carpeta donde se van a almacenar todas los templates del alumno. Por ejemplo, el listado, por ejemplo, el crear el formulario, son dos templates distintos. Si tuviéramos una app de maestros, tendríamos que crear también una vista, perdón, un template de lo que es maestro. Entonces, por el tema de orden, aquí le vamos a dar nueva carpeta y vamos a crear dentro de templates, vamos a decir que se llama alumno. Ok, aquí mismo vamos a crear uno que se va a llamar base. ¿A qué nos vamos a referir con base? Base va a ser donde están los archivos HTML, la plantilla base que va a tener todo el diseño de nuestro sitio web. ¿Qué es lo interesante que tiene Django? Y una de las fortalezas que tiene lo que es la herencia de plantillas. La herencia de plantillas es que nosotros hacemos un diseño global, algo que se vea bonito, agradable a la vista, con los menús y todo, y ese diseño se hereda a todos los templates que se van creando individualmente.
por cada uno, en el formulario de agregar alumno, en el formulario de eliminar alumno, en el formulario de modificar, en el listado, si tuviéramos una app de maestro y tuviéramos vistas de maestro, entonces creamos las vistas de maestro y heredamos esas plantillas para que todo tenga un diseño estándar, y cuando querramos cambiar el diseño solo lo cambiamos en esa base, y esa base se va a aplicar a todas las demás. A eso se le llama herencia de plantillas, que eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a decirle que alumno ya está dentro de templates. Aquí vamos a crear, entonces vamos a crear nuestro primer archivo, que va a ser, podemos llamarle alumno. Vamos a crear nuestro primer template, alumno. Vamos a ponerle alumno punto agregar punto html. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo es que cuando se renderiza el formulario, se va a renderizar en este archivo. Cuando se muestre y se pinte el formulario, se va a mostrar en este archivo HTML. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Ok, vamos a guardar todo. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que decirle a nuestro proyecto dónde va a ir a buscar los templates. Todavía solo creamos la carpeta, pero en el archivo settings hay un apartado aquí que nos dice, el apartado nos dice, en el apartado aquí está, en templates tenemos una carpeta que se llama dir. Aquí dentro del archivo settings nos encontramos con un apartado que dice templates. En este template nosotros tenemos que decirle en qué carpeta va a ir a buscar los templates. Nosotros ya la creamos, la carpeta templates, y tenemos que decirle que aquí la va a ir a buscar. Entonces tenemos que escribir aquí una instrucción dentro de dirs para decirle dónde va a ir a buscarlo. Ok, cuando le decimos OS, que significa el sistema operativo, va a ir a buscar en el sistema operativo que se encuentre dentro de la ruta path. Aquí está path. Va a ir a buscar y vamos a agregarle una instrucción que se llama join. Y aquí vamos a poner algo que dice base dir, que es una instrucción para decirle que va a estar en la ruta de nuestro proyecto. O sea, con todo esto lo que le estamos diciendo es que va a estar en la ruta de nuestro proyecto. ¿Y cuál es la ruta de nuestro proyecto? Es la carpeta colegio, ahí donde está la ruta de nuestro proyecto. Una vez teniendo esa ruta, aquí ponemos una coma y le decimos cómo se llama la carpeta que está dentro de la ruta de nuestro proyecto. En este caso la carpeta se llama templates. Ok, aquí ya tenemos definido cuál es la ruta de nuestro proyecto. Por lo tanto, ya tenemos configurado, ya creamos la carpeta, ya dijimos que alumno es donde va a estar las vistas. Aquí van a haber varias, no solo agregar, puede haber un listado, pueden haber otras vistas, otros templates de alumno, pero ya le dijimos que va a estar en nuestra carpeta templates, y lo configuramos en el archivo settings que está aquí para decirle dónde la va a ir a buscar. Ok, aquí ya tenemos configurado. Entonces en el siguiente video sí ya vamos a crear nuestro formulario y lo vamos a hacer que se renderice en ese archivo que creamos ahora, y vamos a crear la vista. En la vista vamos a crear el método que mande a llamar a ese formulario para que podamos agregar los datos.